Recordamos al público asistente que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.senado.gov.mx o por medio de nuestro hashtag de Twitter @Senado Mexicano. Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia y permanencia dentro de este importante foro hoy en el Senado de la República. Es momento de dar inicio con nuestro segundo panel titulado Desafíos y Obstáculos. De este modo, tiene el uso de la palabra la doctora Jacqueline Cortés, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto, es un honor y una gran responsabilidad estar el día de hoy con ustedes, y sobre todo me encuentro el día de hoy muy contenta por la compañía de estos chicos que vienen de la escuela, porque definitivamente, si hablamos de prevención de suicidio y más en esta población infantil y del adolescente, es muy importante que todos estos mensajes lleguen a ustedes que están aquí. Qué bueno que nos acompañan. Y bueno, pues el día de hoy voy a hablar sobre un tema llamado adicciones y suicidio. Si me pueden pasar la primera, por favor. ¿La que sigue? Gracias. Y bueno, pues esta diapositiva ya la explicaron muchísimas veces mis compañeros que pasaron antes que mí, que habla principalmente de la frecuencia y sobre todo del aumento que ha habido de los suicidios en la población joven, y quiero sobre todo destacar esta parte donde hay 2 suicidios por 100,000 habitantes, sobre todo en el grupo de edad de los 10 a los 14 años, y hoy por hoy ocupa el suicidio la segunda causa de muerte en la población entre los 14 y los 29 años, que incluye a población adolescente y a población de personas jóvenes. La que sigue, por favor. Y si vamos a hablar de un tema de prevención, pues antes que nada tenemos que buscar las formas de poder prevenir de alguna manera el tener este tipo de trastornos desde la infancia. Si nosotros tenemos una infancia dentro de lo que cabe protegida y sana, y sobre todo tratando los aspectos de las enfermedades emocionales que se puedan presentar en la infancia, pues vamos a tener una adolescencia y una vida adulta con mayor éxito. Sin embargo, sabemos que muchas de las enfermedades emocionales que se presentan en la vida adulta se manifiestan por primera vez desde la infancia o desde la adolescencia o desde la edad que tienen ustedes, chicos. ¿Qué es lo que sucede? Y algunas enfermedades, como ya lo comentó la doctora Dora, como la depresión, como algunas enfermedades de ansiedad, de angustia, de miedos, como algunas enfermedades como por ejemplo lo que conocemos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y otras van a presentarse e incluso están clasificadas como enfermedades del neurodesarrollo. Y si no se identifican a etapas tempranas y si no se tratan a etapas tempranas, pues nos van a dar peores consecuencias en la adolescencia. Por ejemplo, este trastorno del que hablaba la doctora, en donde a los niños les cuesta trabajo poner atención, concentrarse, se distraen, platican mucho, son muy inquietos, se paran, se sientan, se salen de su salón, se distraen porque pasó la mosca, o en un momento dado son desorganizados, olvidadizos y demás. Pues se ha comprobado que si estos chiquillos no se identifican a tiempo y no se les da el tratamiento a tiempo, muchas veces pueden presentar consumo de sustancias o adicciones a algunas sustancias como parte de la evolución de esta enfermedad. ¿La que sigue? Y bueno, pues sí se ha visto que en términos del consumo de sustancias muchas veces podemos terminar con una adicción o con una dependencia a la droga, y vamos a ver que una dependencia se va a caracterizar porque no podemos realizar nuestras actividades diarias si no tenemos consumo de esa sustancia. Es como si nuestro cuerpo ya la necesitara, como si no pudiéramos estar sin ella, como si nos ganara el antojo por consumir esta sustancia. Y el sujeto, a pesar de que sabe que le hace daño, sigue administrándose y consumiendo la sustancia,
a pesar de los eventos adversos que pueda tener en la familia, que por ejemplo por estar consumiendo alcohol se vuelva violento y tenga discusiones en casa y agreda física o emocionalmente a la esposa o a los hijos, o si es mujer, también al esposo o a las hijas, que en un momento dado puedan tener problemas en el trabajo o que tengan que estar conduciendo un auto si están bajo el efecto del alcohol o alguna otra sustancia que ponga en riesgo no solamente al que va manejando, sino también a los que nos podamos atravesar en su camino, y que en un momento dado también pueda haber problemas con la pareja o con los compañeros. Muchas veces hay pacientitos que me dicen: oye, doctora, es que yo no tengo amigos en mi salón. ¿Y por qué no tienes amigos? Dice: es que todo el mundo se va a las fiestas el fin de semana, pero nada más empiezan a tomar alcohol y a fumar, y como yo me dedico nada más a ser deportista y no fumo y no tomo alcohol, entonces no tengo de qué hablar, porque yo hablo de mi básquetbol y nadie me pela, porque todo el mundo está hablando de la peda que tuvieron en la fiesta el fin de semana. Y si no consumes, entonces no eres chido, o no eres buena onda, o te empiezan a rechazar. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces en etapas muy tempranas, si por ejemplo un chiquito tiene déficit de atención y es hiperactivo, distraído, platicón, desde ahí muchas veces es señalado, es regañado y el chico lo vive como un rechazo. Pero además, si va a las fiestas y no consume alcohol o no fuma y no es chido, entonces también se siente rechazado ahora por los amigos y al mismo tiempo se siente solo. Y bueno, si en un momento dado vemos que nuestro sistema nervioso central o nuestro cerebrito no ha terminado de madurar y podemos cometer errores o podemos emitir opiniones que parecieran no muy maduras, pues a veces nuestros propios padres, por nuestras conductas o por nuestras formas de ser, también nos pueden regañar, y eso lo podemos vivir como un rechazo. Y entonces nos vivimos como personitas rechazadas, que en ocasiones encontramos una respuesta a través del uso de sustancias o a través de las drogas, del alcohol, del tabaco. La que sigue, por favor. Y entonces cuando tenemos una dependencia, vamos a ver que, por ejemplo, una sustancia cuando nosotros la ingerimos a lo mejor nos hace sentir bien. Si somos ansiosos nos puede relajar y hacer sentir tranquilos. La que sigue, por favor. En un momento dado, si nosotros vemos que nos hace sentir bien, algo que nos hace sentir bien nos va a gustar. Y entonces como nos va a gustar, lo vamos a repetir. Nosotros tendemos a repetir lo que nos gusta. Si me gusta un chocolate, pues repito la conducta y al rato me como otro chocolate, ¿no? Si me gusta ver tal programa o jugar tal videojuego, pues me gusta tanto que al rato repito esa conducta y me pongo a jugar el videojuego. ¿Me pueden pasar la que sigue, por favor? Y entonces, gracias. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces, por ansiedad, consumimos alguna droga como el alcohol o como la marihuana y a lo mejor nos podemos sentir relajados. Y entonces, ¿qué sucede? Al sentirnos relajados nos gusta y volvemos a consumir. El problema es que las sustancias adictivas nos causan daño y nos hacen que cada vez queramos consumir mayor cantidad de esa sustancia hasta que llega el momento en que ya consumimos demasiada. Primero me tomo una copita y ya me pongo happy, me pongo alegre y me pongo a platicar, y el que no platica, platica, y el que no ríe, sonríe y se echa sus chistes, y el que no baila se pone a bailar. Pero resulta que ya después necesito 2 copitas, o 3, o 4, u 8 para poder volverme a poner igual de happy o igual de buena onda. Pero ¿qué pasa cuando yo soy adicto o dependiente? Ya no me siento tan bien cuando consumo la sustancia, pero si dejo de consumirla, caigo en una cosa que se llama síndrome de abstinencia, en donde me siento tan mal físicamente, que en un momento dado necesito volver a consumir esa sustancia, ya no para sentirme bien, sino para no sentirme tan mal o tan miserable como las personas que están en un síndrome de abstinencia y que están sufriendo y que sienten que se mueren cuando están con esos efectos. Además de esto, desafortunadamente, una persona adicta muchas veces empieza a consumir sustancias como parte de querer ser aceptado por el grupo, querer ser buena onda, o a veces para poder controlar algunos síntomas de sus situaciones emocionales como la ansiedad o la depresión, o a veces en etapas muy tempranas tienen que ya elegir, por ejemplo, carrera, tienen sus primeras rupturas amorosas, empiezan a tener problemas en la familia porque empiezan a opinar diferente a lo que dicen los papás, y entonces a veces se sienten tan abrumados que encuentran en el uso de sustancias una salida, pero también de alguna u otra manera una forma de autodestruirse. Y entonces, cuando empiezan a consumir sustancias y se vuelven adictos a una sustancia, el hecho de que sean adictos ya como tal es un término que tiene así como un mensaje de rechazo a la persona. Oye, no te juntes con fulanito porque es un marihuano. Oye, no te juntes porque ese es bien adicto a varias sustancias, y entonces uno piensa que esa persona es de lo peor que existe en este mundo.
Y entonces yo tengo pacientes que me dicen, no, es que no quiero que mamá sepa que consumí tal o cual sustancia porque va a decir que soy una adicta, y yo no soy adicta, yo nomás lo he probado 2, 3 veces. Y entonces, ¿qué sucede? El miedo y ese término de ser adicto es un término que como tal es como despreciar a esa persona o a ese ser humano, que muchas veces lo único que está haciendo es tratando de escapar o tratando de ser aceptado por su grupo o por sus compañeros, ¿no? Entonces es muy importante que no perdamos de vista que atrás de una persona que consume una sustancia hay un ser humano que puede tener una enfermedad y que no tiene la culpa de haber nacido con una predisposición a ser depresivo o a ser ansioso y en un momento dado a querer pertenecer a su grupo de amigos y consumir sustancias. Entonces no nos olvidemos de que no son malas personas o delincuentes por ello. Parte de los factores que nos van a contribuir para que se genere el consumo de sustancia es que exista disponibilidad de la droga, y la verdad es que difícilmente hoy en día no conozco un pacientito joven o adolescente que no me haya dicho que en su escuela se las ofrecen, o en los antros o en las fiestas a las que van, llegan y se las regalan al principio y ya después se las empiezan a vender, ¿no? La que sigue, por favor. Y estas presiones con los iguales de que ay, fondo, y si no consumes entonces eres chillón, o sea, no sea llorón, y aguántese y a ver si de veras, y entonces empiezas a sentir la presión de tus compañeros para consumir la sustancia. También existen ya hacia la adolescencia o en la vida adulta ciertas personalidades que son más dadas al consumo de sustancias. Hay cierta vulnerabilidad o predisposición a tener mayor facilidad de volverse adicto a una sustancia si se tienen factores genéticos o heredados, es decir, que tengamos padres, abuelos que hayan sido adictos a una sustancia. Es más fácil que si yo tengo un papá, una mamá o algún familiar que haya consumido o haya sido adicto a alguna sustancia, entonces si yo consumo alcohol, es más fácil que yo me vuelva alcohólico a alguien que no tiene algún familiar directo que haya consumido alguna sustancia. También situaciones particulares como por ejemplo esta situación de que algunas personas consumen alcohol para conciliar el sueño, porque como los relaja, luego les ayuda a dormir, pero al rato se vuelven alcohólicos y además siguen siendo insomnios y ya tienen 2 problemas en vez de uno. La negación es el clásico mecanismo de defensa de las personas que caen en consumo de sustancias con un patrón ya adictivo. Dicen, no, yo no tengo alcoholismo, yo controlo a la botella no me controla a mí, el día que yo quiera la dejo, pero el día que digo, a ver, este fin de semana no consumas, de verdad, nada más este fin de semana no consumas, y se dan cuenta que no pueden. Y entonces es cuando ya la negación dicen, yo que creí que sí la podía dejar y que no era adicto, y ahora veo que sin la sustancia no puedo vivir. Por otro lado, en ocasiones llega a haber efectos secundarios de las sustancias. Por ejemplo, hay unos tipos de marihuana que tienen mucha concentración de algo que conocemos como THC, que es como la sustancia principal de la marihuana. Y entonces, ¿qué sucede? Que le ponen mucho THC y este consumo de la marihuana les puede dar una crisis espantosa de pánico o de ansiedad en vez de relajarlos. Y entonces hay quien dice, no, es que yo ya fumé una vez y ya no quiero volverlo a repetir porque me fue muy mal. La que sigue, por favor. Y entonces en ocasiones existen otros factores, como por ejemplo que a veces las personas se sienten tan bien cuando lo consumen que quieren volverlo a consumir. Dicen que quien consume cocaína sienten muchísimo placer, como un placer muy exagerado cuando se tiene sexo, así pueden llegar a sentirlo y entonces por eso quieren repetir la conducta. Y en ocasiones lo que nos falta es una fortaleza en nuestra personalidad, no nos atrevemos a decir las cosas, no nos atrevemos a hablar, no nos atrevemos a decirle a esa chica que nos gusta, pues que nos gusta, y entonces muchas veces fortalecemos nuestra persona con el consumo de alguna sustancia para podernos acercar. Lo malo es que eso después nos trae problemas. La que sigue, por favor. Y bueno, hay que tomar en cuenta que muchas veces nos automedicamos con esto, ya les había comentado, el insomnio y la ansiedad pueden mitigarse a veces con el consumo de sustancias. La que sigue, por favor. Y sí se ha visto que existe una alta prevalencia de enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo hasta el 50% de los pacientes adictos presentan alguna otra enfermedad o trastorno psiquiátrico, del 35 al 60% consumen o dependen de alguna sustancia, también tienen algún criterio para cumplir con un trastorno que se llama trastorno antisocial.
De las personas que tienen un trastorno depresivo mayor, al menos un tercio de ellas consumen opiáceos y del 40% de estos van a consumir alcohol. Es muy importante resaltar que los que abusan de sustancias tienen una probabilidad de 20 veces mayor de suicidarse que la población en general. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro cerebrito y la parte de aquí enfrente, que se llama frontal, es la que nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas. Pero cuando tomamos alguna sustancia, eso afecta a nuestro cerebrito y nuestra prefrontal. Y entonces, ¿qué sucede? Que no muchas veces pues llegamos a hacer cosas, no necesariamente porque es lo que hubiésemos querido decidir, sino porque el consumo de las sustancias nos pudo haber facilitado que en un momento dado, bajo el influjo del alcohol o de alguna droga, entonces sí ya me aviente a tener un intento de suicidio que a lo mejor yo ya venía pensando por algún cuadro depresivo. La que sigue, por favor. Y bueno, sí se ha visto que hay un incremento muy notorio en los jóvenes, se ha visto que hay a mayor número de intentos previos, mayor la probabilidad de que en el siguiente intento la persona consuma el suicidio, estresores familiares, en la familia, si hay familiares que hemos tenido que ya sabemos que el abuelo, la tía o alguien en la familia se ha suicidado, entonces hay mayor riesgo de que exista suicidio en esa persona. Si se consume alcohol, aumenta el riesgo de la conducta suicida. Pero si además de consumir alcohol se consumen otras drogas, todavía el aumento del riesgo es mucho peor. Y hay una prevalencia muy alta entre los 12 y 17 años del 1.9%. La que sigue. Y bueno, ya para terminar, les quiero comentar y les quiero hacer mucho hincapié. Yo estoy convencida de que la mayoría de las personas que piensan en quitarse la vida, no es que se quieran quitar la vida. Lo que quieren es quitarse el sufrimiento que las está llevando a tomar esa decisión. Y aunque lo ven como una salida y como una puerta, muchas veces esta puerta es falsa. Yo he tenido pacientes que han tenido intentos de suicidio disparándose, o han tenido intentos de suicidio aventándose a los carros o aventándose de no sé qué piso, y no se mueren, pero quedan peor. Y entonces nunca se está lo suficientemente mal como para no poder estar peor, y lo ideal es mejor tratar de solucionar lo que te está generando todo ese sufrimiento a través de acercarte a especialistas en psiquiatría, en psicoterapia, en psicología, a tus maestros, en este caso que vienen estos chicos y que nos acompañan, para poder pedir ayuda, para solucionar o buscar una forma de arreglar esta fuente de sufrimiento que no sea a través de un intento de suicidio y que muchas veces nos deja una secuela, porque cuando lo intentan y falla, pues he tenido pacientes que llegan cojeando porque se aventaron los carros, nomás los atropellaron pero no se murieron, o fracturados, o imagínense cómo quedan los que se dispararon, quedaron muy mal pero sobrevivieron. Entonces, por favor, si algún día ustedes llegan a sentir algo así, no duden, como dicen mis compañeros, en levantar la voz. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos a la doctora Jacqueline Cortés, que nos habló sobre el suicidio y las adicciones. Continuando con estas ponencias, tiene el uso de la palabra la doctora Cristina Curiel, miembro titular y secretaria de la Sociedad Psicoanalítica de México, docente de la Universidad Iberoamericana, que nos hablará de la prevención del suicidio y factores de riesgo en la adolescencia. Muchas gracias, buenos días. Agradezco mucho la invitación a este foro y la oportunidad de hablar ante ustedes de un tema tan importante como es la prevención del suicidio en niñas, niños y adolescentes. Desde hace casi 20 años he trabajado como psicoanalista en la Sociedad Psicoanalítica de México y como profesora en la Universidad Iberoamericana, y he participado en diferentes proyectos de intervención tanto con niños como con adolescentes. A lo largo de estos años he comprendido la importancia de conocer las circunstancias que llevan a situaciones irremediables como el suicidio. Por eso considero que como sociedad tenemos mucho trabajo por hacer, y creo que es precisamente desde foros como este que puede generarse un enorme impacto. Como ya se ha mencionado hoy, como ya lo han dicho mis compañeros, los reportes de la OMS mencionan al suicidio como la segunda causa de muerte en la población de entre 10 y 24 años de edad, y refieren que los adolescentes presentan mayor riesgo suicida que otras poblaciones. Estas mismas estadísticas dicen que para este 2020 la estadística aumentará tanto en países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. En México, las investigaciones concluyen que el suicidio tiene causas multifactoriales, de orden biológico, psicológico y sociocultural.
Hasta ahora, ninguno de ellos se considera por sí mismo una condición suficiente para explicar de manera absoluta las conductas suicidas, porque todos los factores interactúan de manera compleja. Las investigaciones se han hecho pensando cómo se relacionan los factores de riesgo biológico, psicológico y social. Y esto supone un sistema dinámico de afectación mutua, en donde además el individuo recibe y ejerce influencia de aspectos socioculturales y del entorno físico-ambiental. En nuestro país se consideran factores de riesgo la falta de oportunidades académicas, la gente que no puede seguir estudiando, el fracaso académico, la pobreza, el bajo nivel académico de los padres, por supuesto la violencia intrafamiliar, el aislamiento social, las relaciones interpersonales escasas, el uso de drogas, como decía la doctora Jacqueline, el desempleo y el embarazo adolescente. Y también, como han dicho acá los niños que nos acompañan hoy, el bullying o el acoso, tanto dentro de la escuela como, por supuesto, a través de las redes sociales. Otros factores de riesgo son la presencia de trastornos mentales cuando no han sido tratados, como el depresivo, el trastorno por el uso de sustancias, el trastorno del control de los impulsos y el trastorno de ansiedad. En estos casos, la comorbilidad con el uso del alcohol y otras conductas, como relaciones sexuales sin protección, aumentan el riesgo. Los factores de riesgo sociales pueden dividirse en macrosociales y microsociales. A nivel macrosocial, se sabe que hay más suicidios en hombres, pero más intentos en mujeres. Y también se sabe que las personas con menor nivel educativo o con acceso limitado a recursos básicos intentarán suicidarse en mayor proporción. En segundo lugar, y de manera muy importante para el trabajo que realizo, a nivel microsocial, las relaciones familiares negativas son un factor de riesgo muy importante. Cuando hablamos de esto, hacemos referencia a interacciones en familia en las que predominan los gritos, los regaños, los enojos y en general el maltrato físico y psicológico. En las familias en las que los adolescentes registran dificultades para comunicarse con los padres, se presentan también dificultades de comunicación con los amigos, mayor malestar físico y psicológico, así como consumo de tabaco y alcohol. En consecuencia, algunos rasgos de las relaciones familiares, como los vínculos distantes o la ausencia de apoyo, así como los problemas de comunicación, pueden favorecer a conductas de riesgo en adolescentes. También se ha comprobado que cuando ocurre alguna ruptura dentro de la familia, como un divorcio, existen más trastornos emocionales en los adolescentes, que es un efecto que no tiene relación con el temperamento del individuo ni con otros factores previos. En caso de las familias reconstituidas, cuando hay segundos matrimonios, por ejemplo, específicamente en el caso en el que existe un padrastro, aumenta el riesgo de depresión y ansiedad en mujeres adolescentes. El estrés que puede rodear el divorcio de los padres tiene relación con los problemas psicológicos y de aprendizaje que presentan los adolescentes. Se ha comprobado también que los trastornos emocionales de los padres representan un factor de riesgo y mientras más grave sea el trastorno que sufre el padre, mayor es el riesgo que los hijos lo presenten también. La depresión en adolescentes, como entiendo que va a hablarnos más tarde la psicoterapeuta María Gabriela Sodupe, se relaciona en la mitad de los casos con conductas agresivas. Esto representa factores de riesgo diversos, porque los jóvenes deprimidos expresan las emociones negativas a través de conductas oposicionistas o violentas, de manera ya sea verbal o física. Y la agresión se vuelca contra ellos mismos en el caso del consumo de drogas. Algunas conductas, como ya nos han hablado, pueden ser solitario, aislado, replegado sobre sí mismo, una persona que frecuente pocos amigos o que no tenga un confidente real, alguien que no confía en nadie y que se sienta automáticamente excluido o rechazado por su grupo de pares. Particularmente, ciertas poblaciones, como la de adolescentes homosexuales, lesbianas y bisexuales, sienten mucho estrés por el estigma del que son víctimas, y esto puede conducirlos al uso de sustancias, al desarrollo de trastornos alimenticios y psiquiátricos, o hasta llegar a presentar conductas suicidas. Algunos síntomas de alarma en niños son que dejen de jugar, que pasen mucho tiempo solos, que presenten problemas de sueño, que traten de llamar la atención negativamente, que tengan bajo rendimiento escolar, conductas regresivas o dificultad para concentrarse. En general, los padecimientos mentales son un tema que aún en la actualidad avergüenzan a las familias,
Y cuando se trata de un padecimiento mental en niños, el tema genera además miedo al estigma, por lo que frecuentemente se ocultan los síntomas del paciente o se busca el apoyo de personas no especializadas, todo lo cual puede llevar a que la enfermedad se establezca de manera crónica. Desde el punto de vista psicoanalítico, la vivencia particular que se tiene de un evento puede hacer la diferencia entre el establecimiento de un trauma o la elaboración del mismo. Así, por ejemplo, el divorcio de los padres puede no percibirse como abandono de uno de ellos, de acuerdo al manejo que se haya dado del hecho dentro de la familia. Es en este sentido que cobra importancia el trabajo en favor de los programas de prevención, que apoyen a padres, abuelos, tíos o tutores en el apoyo adecuado hacia los niños y adolescentes que viven o que han vivido una pérdida. El manejo proviene tanto de la familia como de la escuela y de la comunidad a la que pertenezca el niño o el adolescente, ya que todos ellos conforman la red de apoyo que tendrá la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de alguien. En las prácticas supervisadas que realizamos con niños y adolescentes como parte del programa de licenciatura de la Universidad Iberoamericana, trabajamos con un esquema al que llamamos vínculo psicoafectivo, por medio del cual establecemos con los alumnos que durante las sesiones de trabajo se realice un encuadre a través del que los beneficiarios, ya sean niños o adolescentes, tendrán la experiencia de establecer un vínculo con una persona que sí cumple con lo que se acordó, que mantiene una relación asertiva, que no miente ni hace promesas que no va a poder cumplir. Esto genera la experiencia de una relación en la que se habla con claridad de los alcances y los límites y que deja para la vida un aprendizaje positivo. A través de este trabajo, se busca que los niños y adolescentes se identifiquen con un esquema de relación saludable y que puedan empezar a establecerlo con otras personas. Esto requiere que los niños y los adolescentes identifiquen y nombren también sus emociones y que a través de este proceso se fortalezca su autoconcepto y su autoestima. A pesar de que estos no son programas que estén destinados específicamente hacia la prevención del suicidio, se considera que toda intervención destinada a fortalecer internamente a niños y adolescentes y a desarrollar en ellos las habilidades de relación ya mencionadas, se generará también mayor integración de la personalidad y disminuirá el porcentaje de depresión en la población atendida. La implementación de programas de prevención en las instituciones con las que tiene contacto un niño o un adolescente, como su escuela, su familia, los establecimientos deportivos, comunitarios o sociales, así como el uso de los medios de comunicación y de la tecnología, permitirá identificar los factores de riesgo para prevenir e intervenir terapéuticamente antes de la consumación del suicidio. Cuando un niño o adolescente al crecer cuenta con un vínculo familiar que lo hace sentir seguro, aceptado, querido y en confianza, tiene una base que le permite construir una imagen saludable de sí mismo, así como generar un sentimiento de pertenencia y desarrollar capacidades para dar y recibir, con la finalidad de construir una red social y afectiva en la cual muestra interés por explorar su entorno y vivir situaciones novedosas. El vínculo afectivo promueve la adquisición de recursos internos que fomentan la construcción de la resiliencia. Algunos autores proponen que la resiliencia puede darse también en ambientes adversos. Sin embargo, autores como Mancio propone algunos ambientes que favorecen a la resiliencia. Uno es precisamente el que el niño cuente con adultos accesibles y responsables que atiendan sus necesidades y que pueden o no ser sus padres o unos tíos, unos abuelos, sus maestros o personas ajenas a la familia, que sin embargo muestren empatía, capacidad de escucha y actitud cálida. Otro elemento es que el niño reciba expectativas altas, apropiadas para su edad, que sean comunicadas a él de modo claro y consistente y que le proporcionen metas significativas, que lo fortalezcan y que promuevan su autonomía. Las condiciones familiares que favorecen el desarrollo de la resiliencia en niños y jóvenes tienen que ver con el establecimiento de reglas claras y con el respeto a las jerarquías dentro del sistema familiar. Es importante que se promueva el apoyo entre los miembros de la familia como una costumbre y que existan estrategias familiares de afrontamiento y eficacia, que se practique un estilo de crianza en el que predominan los valores como el amor y el respeto. La resiliencia es el fruto de la interacción de factores de riesgo y factores de protección. Entre las situaciones de riesgo hay unas que son extremas y hay otras que, aunque aparentemente son menos graves, al ser duraderas también desestabilizan, como el maltrato, la indigencia, el aislamiento social, las enfermedades crónicas,
las patologías mentales, el alcoholismo parental y las adicciones. Para favorecer la capacidad de los niños y de los adolescentes de afrontar y adaptarse a las diversas situaciones que enfrentan cada día en su proceso de desarrollo, es esencial que reconozcamos la influencia que tenemos como adultos en la construcción de su personalidad, así como la importancia de establecer relaciones profundas y seguras con ellos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Cristina Curiel por esta prevención del suicidio y factores de riesgo en la adolescencia. A continuación escuchamos al doctor Agustín de Pavia, director de Fundación Yo También, quien nos habla sobre el suicidio en el entorno de las personas que viven con alguna discapacidad. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar presentes y estar atentos. Y quiero agradecer a la Comisión de Infancia y de la Adolescencia para hacer este foro y precisamente que adolescentes de secundaria estén con nosotros para escuchar este tema y que se puedan sensibilizar sobre la situación. Asimismo, quiero agradecer a la senadora Josefina Vázquez Motas por organizar y siempre estar presente en temas para difundir lo que se vive en respecto a derechos, discapacidad e infancia. Muy bien, vamos a hablar del suicidio y de la discapacidad. Normalmente uno nunca asocia discapacidad en todos los temas, pero la discapacidad siempre está presente en todos los aspectos de la vida y se vive de manera distinta. En principio, una persona con discapacidad no es una persona enferma, es una persona que vive una diferencia por diferentes causas, pero esa diferencia, cuando interactúa con su sociedad, la sociedad lo rechaza, la sociedad no cambia para incluirlo, es la sociedad que tiene que cambiar. Ahora bien, en México, ¿cuántas personas con discapacidad vivimos? Aproximadamente 7.7 millones de personas. Y de esas 7.7 millones de personas, el 11.8% son personas con problemas mentales, es decir, 770,000 personas. Y respecto a esta distribución, uno piensa que la depresión, el suicidio, la discapacidad, especialmente la mental, es respecto a adultos. Sin embargo, tenemos que el 20% es respecto a niños y niñas. También el otro 20% es respecto a jóvenes y solamente el 10% respecto a adultos. Es decir, la sociedad no sabe interactuar con la gente joven y eso genera un conflicto y ese conflicto genera problemas mentales y a veces eso puede llevar al suicidio. Las causas generales de los problemas mentales para personas con discapacidad son el 45% por enfermedad, el 15% solamente por nacimiento y aquí hay un dato interesante, el 2% de las personas con discapacidad que tienen problemas mentales es a causa de la violencia, es decir, el entorno de violencia está generando problemas mentales para personas con discapacidad y la discapacidad de las personas con problemas mentales es que su cerebro, sus habilidades de enfrentar al mundo no son las mismas, entonces los paraliza para poder vivir en sociedad. ¿Sí? Muy bien. Ahora, se ha hablado muchísimo sobre la depresión y muchas veces piensan que las personas con depresión son gente enferma. En realidad no son gente enferma, nada más tienen una condición que al interactuar con ciertos detonadores, con su sociedad y con los estereotipos les genera mayores problemas. Se espera que la depresión será la segunda causa de discapacidad dentro de los pocos años y el 90% de las personas que tienen depresión no encuentran tratamiento y esa falta de tratamiento, esa falta de apoyos genera la depresión y los problemas de exclusión que genera el posible suicidio posteriormente. A nivel internacional, las Naciones Unidas también ha visto este tema. Les voy a comentar desde una visión de derechos humanos. Existe una experta en derechos humanos que se llama Relatora de Personas con Discapacidad. Su nombre es Catalina de Bandas. Y ella ha dicho que normalmente
la población, todo el mundo ve la discapacidad como una tragedia. Entonces, con esa tragedia, el decir que tú no puedes vivir adelante, seguir con tu vida, ¿sabes lo que genera? Genera, que es lo que llamamos teoría de capacidad, de que tú no puedes. Esa teoría de capacidad, cuando le aplicas a una persona con discapacidad, genera una depresión, genera tendencias de quererse suicidar, y no es cierto. El problema que ella ve, y se ve desde el punto de vista de discapacidad, es de el entorno de depresión está generando por la falta de comprensión de las barreras de discapacidad y de los apoyos de los servicios. Ahorita estábamos hablando de las redes de apoyos que tienen los papás con los hijos. Es ese tipo de apoyos, los apoyos que tiene que tener la sociedad para incluir a la persona con discapacidad, para sacarla de su aislamiento, que genera que se quieran suicidar. Y la señora Catalina de Bandas, que es experta de discapacidad, le preocupa mucho respecto a las leyes de suicidio asistido. En realidad, personas que están tomando la decisión de tomarse la vida, la están tomando no porque sea una decisión correcta o adecuada, sino es que no tienen alternativas. Están en los estereotipos y el aislamiento. Si los quitas del aislamiento, si les das los apoyos que requieren para poder vivir dignamente, ellos no tomarían esa decisión. Y eso es lo que a ella le preocupa como una violación de derechos humanos, que al no tener alternativas, que se vea que la única vía sea el suicidio. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cuál es la solución? Para no decir hay unos problemas y que la persona tiene que curarse o tiene que ir al psicólogo. Normalmente, desde el punto de vista de derechos humanos y social, tenemos que ver, la sociedad primero tiene que detectar los riesgos, ver las posibilidades y qué es lo que va a pasar. Si ves una persona con discapacidad o ves su entorno, ¿qué ves? ¿Existen rampas o no? ¿Existen los servicios o no? ¿Está o no está la persona con discapacidad? Eso es secundario. Cuando llegue, le ofreces el servicio, pero primero tienes que construir las rampas. Igual en el aspecto de depresión y cualquier otro, tenemos que tener un entorno incluyente, un entorno que no genere el conflicto, que no detone las crisis. Entonces, primero tienes que detectar el entorno, pensar en un entorno amigable, un entorno de paz. Segundo, tienes que hablar con la persona con discapacidad. Tienes que hablar con las personas para decir qué requieres, cómo lo requieres, no directamente, indirectamente, pero incentivar a que continúen, e incentivar a que se hagan actividades. Y después, tú tienes que cambiar el entorno. No es la responsabilidad de la persona hacer todo el cambio, sino más bien la responsabilidad principal de hacer los cambios recae en la sociedad. Todo el costo de hacer los cambios sociales recae en la sociedad. Pongamos un ejemplo de depresión y cómo, desde una visión de derechos humanos y de inclusión, podemos cambiar esto. Este es un ejemplo algo importante porque es respecto a la autora Diana Laura López. Ella tiene una discapacidad, tiene parálisis cerebral. Entró a la secundaria y debido a su discapacidad, al bullying que vivía, dejó de ir a la escuela. Vivió de un estado de depresión. Y tú dices, tiene que ir al doctor, tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Es su problema, la familia tiene el problema. Pero ¿sabes cuál fue la solución que ella encontró? Ella encontró escribir. Ella es autora. Su primer libro que hizo era sobre su discapacidad y cómo hacer que una persona con discapacidad se incluya en la sociedad. Y su segundo libro, que ella normalmente dice, su serie de libros se llaman Una princesa abrazando el mundo o Una princesa enfrentándose al mundo, dependiendo de qué va a tocar. El segundo libro es Una princesa abrazando el mundo, y en este ella dice, me importa el medio ambiente y yo quiero cambiar el medio ambiente para todas las personas. En su caso, a ella no le gustan los cohetes y le generan un daño, un estrés, y por eso ella quiere cambiar su entorno para que en su ciudad no existan cohetes. Y se presentó este libro ahorita en el Senado y se va a publicar, creo que directamente a través de ellos. Y este es un ejemplo. Además de ser autora, ella ya es conferencista de cómo motivar y superar barreras, para que vean uno cómo puede enfrentar la depresión, ver que no es un problema solamente familiar, sino es un problema social, y si se motiva a lograr una inclusión y un cambio social, se pueden lograr muchas cosas. Muchísimas gracias.
Señoras y señores, desde luego que agradecemos esta importante ponencia a cargo del doctor Agustín de Pavia. A continuación daremos paso con la psicoterapeuta María Gabriela Sodupe, directora general de Psicometa, quien nos hablará sobre la depresión, el dolor invisible del alma. Mientras tanto, antes de dar inicio con esta importante ponencia, le solicitamos a los profesores encargados de todos y cada uno de los adolescentes que nos acompañan esta mañana en el Senado de la República, si nos apoyan con el traslado para que estos pequeños adolescentes puedan conocer más referente a este Senado de la República. Del mismo modo, solicitamos al público asistente que se encuentra en la parte posterior de este recinto, si nos pueden apoyar para acceder a esta parte frontal donde se encuentran nuestros pequeñitos una vez que ellos desalojen esta misma área. Muchas gracias. Haciendo un resumen de lo que mi compañero nos hizo favor de exponer, ya llegaron por ustedes para dar una visita guiada aquí al Senado, entonces los vamos a invitar a pasar de este lado, y a todos nuestros asistentes compañeros que están en la parte de arriba, les invitamos a ocupar la parte de abajo para seguir con nuestro foro. Muchísimas gracias y les agradecemos mucho su comprensión a todos ustedes. Del mismo modo, le solicitamos a todos y cada uno de estos adolescentes si nos pueden apoyar con esas papeletas referentes al hashtag, desde luego al concurso que se realizó en el acto inaugural de este importante foro. Desde luego son preguntas, comentarios e inquietudes que se dirigirán a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República. Desde luego, gracias a su presidenta, la senadora Josefina Vázquez Mota. Señoras y señores, nuevamente les comunicamos que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.senado.gov.mx, por medio de nuestro hashtag de Twitter @Senado Mexicano, y desde luego a través de los diferentes medios de comunicación que esta tarde nos acompañan. Señoras y señores, muchas gracias por su apoyo. Si nos pudiera permitir a nuestro personal de logística, de acceso y de seguridad de este recinto, si nos podrían permitir el acceso de 4 personas más a esta área para que puedan ocupar un lugar en este Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. Invitamos a 8 personas de nuestro público asistente de la parte superior de este recinto, si nos pueden acompañar en alguno de estos escaños. Muchas gracias.